Entonces, como les decía ahorita, ¿sí? Hay otros métodos de integrar que no es la misma integración directa, sino ya son para procesos específicos de antiderivación. Uno de esos es el método de sustitución. ¿Sí? Recuerden que la integral es la antiderivada de la función. ¿Sí? Entonces, así como cuando ustedes derivaban la regla de la cadena, que había una derivada externa y una derivada interna, aquí hacemos algo muy similar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos a hacer esto. Coloquemos un radical, como les dije. Radical de, ponemos acá, raíz cuadrada, sí, démoslo solamente con raíz cuadrada. 1 menos 4x. Vamos a desarrollar esa integral. Así como en la derivación, ustedes deben saber que siempre tenemos que reexpresarlo, ¿no? Es decir, los radicales los reexpresamos como potencias. Entonces, eso es igual, aquí yo todavía no estoy haciendo nada, ¿sí? O sea, es decir, en el paso que voy a hacer todavía no voy a integrar, sino voy a reexpresar a la integral. Entonces coloco entre paréntesis 1 menos 4x y eso lo elevo a la 1 medio. Y esto lo elevo entonces a la 1 dividido en 2. Listo. Entonces, ¿qué fue lo que hice ahí? Reexpresé el radical. Espero que esto sepan hacerlo, ¿sí? De pronto ustedes lo hicieron en su curso de derivación, que para poderlo entender, que cómo derivar radicales, pues tenían que volverlo en forma de potencia, ¿no? Que realmente pues lo que se hace acá es que esto es como si estuviera la 1 y aquí esto está al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí es como si estuviera un paréntesis y esto estuviera elevado a la 1 y que este 1 es el numerador del fraccionario y este 2, que es el índice del radical, es el denominador. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, pero miren que lo que queda dentro del radical es exactamente igual. Entonces, la integral de 1 menos 4x elevado a la 1 medio. Entonces, resulta que yo no puedo hacer como hice ahorita. Dije, no, pues hagámosla fácil. La integral de 1 menos la integral de 4x, ¿sí? Porque yo digo, no, pues separémoslas, así como lo estábamos haciendo, de x, ¿sí? Y de pronto le puse un medio solo a 1, ¿sí? Solamente se lo puse a este término, de x, ¿sí? Pues esto me queda mal. Esto no es válido. ¿Por qué? Porque el 1 medio es para toda la expresión, no solamente para el 4x, ¿sí? Entonces, en otras palabras, el radical tiene un binomio de radicando, es decir, hay un binomio que está dentro del radical. Entonces, yo no puedo llegar y decir, y esto no es válido ni en aritmética ni en álgebra, que raíz cuadrada de 1 menos 4x es igual a raíz cuadrada de 1 menos raíz cuadrada de 4x. Eso no existe. Si eso existiera, o sea, si yo pudiera hacer este paso, entonces lógicamente podría abrir las integrales. Pero como no se puede hacer, entonces eh, tengo que trabajarla en conjunto. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Que si yo desarrollo esa integral solamente, ¿sí? Eh, digamos, con un medio y que le sumo 1 sobre un medio más 1 y todo esto lo dejo sin desarrollar, pues me va a quedar mal. Entonces, para eso existe el método de sustitución, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Entonces, en tratar de hallar, así como ustedes hacían, vuelvo y repito, en derivación, la derivada interna y la derivada externa, entonces a esto que está dentro del radical le vamos a llamar u, ¿cierto? Y colocamos que u es igual a ¿quién? A 1 menos 4x. ¿Listos? Y lo vamos a dejar ahí. U menos, es 1 menos 4x.
Ahora derivo ese u respecto a x. Eso es parte del método de sustitución, por favor. ¿Cuánto es la derivada de 1 menos 4x? Es menos 4 de x, ¿cierto? Porque estamos derivando respecto a x. ¿Sí? Entonces, por favor, vean que la derivada de 1 es 0 y de menos 4x, menos 4. ¿Ese de x de dónde salió? Pues como estamos derivando u respecto a x, entonces coloco de u y aquí coloco de x. Por último, ¿qué hago? Despejo de x. Ahorita les digo para qué. Entonces despejo este de x. Y eso será igual a du sobre menos 4. ¿Sí? Entonces la derivada de u sobre menos 4. Listos. Ya tengo u y ya tengo de x. En el método de sustitución, ¿sí? Que es el que estamos desarrollando, en el método de sustitución, ¿qué es lo que yo tengo? Entonces, que calcular u de u y luego, cuando yo ya hice de u, despejar de x. ¿Y qué hago ahora? Entonces, sustituyo. Voy a sustituir eso que yo hice acá. Entonces, esto quedaría igual. Eso quedaría igual a la integral, ¿sí? En lugar de escribir 1 menos 4x, voy a colocar u. ¿Por qué? Pues porque yo ya había dicho que 1 menos 4x era u. Miren, aquí lo coloqué. ¿Sí? Esa u está elevada a la ¿qué? A la 1 medio. ¿Cierto? A la 1 medio. Y dx, este dx, y eso aquí es donde viene lo importante de este método y de toda la integración como tal, que si yo estoy colocando una letra, aquí es u, entonces aquí tengo que colocar de u. Si aquí fuera j, tendría que ser de j. Si aquí fuera f, tendría que ser de f. Pero yo no podría colocar u y luego de x, porque me quedan dos variables diferentes. Entonces, resulta que ¿cómo quitamos este de x? Pues lo sustituimos para que me quede toda la integral en términos de u. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues yo ya había hallado de x. Entonces, en lugar de escribir este de x, lo que hago es escribir de u sobre menos 4. ¿Sí? ¿Y cómo así? ¿Por qué? Pues vuelvo y repito que esto salió de derivar u sobre menos 4. Menos 4. Y así como está esta integral, ahora sí la puedo desarrollar. ¿Sí? ¿Por qué la puedo desarrollar? Porque miren, este un cuarto menos, este menos un cuarto, ya lo puedo sacar de la integral. ¿Sí? Es decir, este menos 4 no está en el numerador, está en el denominador. Entonces se saca es abajo. Y arriba pues no lo puedo dejar 0 porque 0 sobre 4 da 0. No, dejo un 1. Entonces menos un cuarto y lo dejo acá. ¿Listos? Por la integral, ¿qué dice? Simplemente ¿qué dice ahí? Saqué ese menos un cuarto de la integral, no dice nada más. Por la integral de u a la 1 medio de u. ¿Sí? Ahora, ¿quién me recuerda cómo hacer esta integral? La integral de u a la 1 medio de u. Cuando tenemos un exponente, ¿qué le hacemos ahí? ¿Alguien se acuerda? Carolina, Natalia, Paula. Uy, Carol se fue. Hay otra personita que ha entrado también, pero se tuvo que ir. Bueno, a ver. Profe, ahí no es donde se aplica n más 1, x más 1 y n más 1. Eso, correcto, muy bien. Entonces, esto es igual a menos un cuarto, ¿sí? O sea, lo dejamos ahí exactamente igual y correcto. Esto quedaría u, ¿sí? ¿Cuánto me da un medio más uno? ¿Cuánto nos da eso? Media manzanita más una manzanita me dan. Bueno, 2 por 1, 2.
1 por 1, 1. Más 2 por 1, 3 2. sobre 1. Correcto, muy bien. Esto nos da 3 medios. Entonces esto quedaría elevado a la 3 medios. Pero ojo, aquí en el denominador, bueno, esto voy a dejarlo como entre un paréntesis para que no se me van a confundir, también nos va a quedar, ¿qué? 3 medios. ¿Sí? Recuerdan que esa suma también se colocaba en el denominador, más c. Pero me queda como feo ese fraccionario allí en el denominador. Entonces, ¿qué le hacemos? Le colocamos un 1 acá, ¿sí? Perdón un momentico. Profe, ahí se aplica esa ley de orejas, ¿no? Listo, qué pena, gracias que estaba ahí una llamada un poquito urgente, pero bueno, ya dije que más tardecito. Bueno, qué pena. ¿Qué estabas diciendo? Que no te alcancé a escuchar muy Que bien. ahí se aplica eso de multiplicación en orejas. Eso, bueno, eso se llama producto de extremos sobre Eso. producto de medios, pero ustedes le llaman la orejita y Sí. listo, la valemos. ¿Listo? Entonces, aquí es U por 1, perdón, 1 por 3 y U a la 3 medios por 2. Entonces, vamos a desarrollar eso, entonces eso quedaría menos un cuarto, lo dejamos igual, ¿sí? Menos un cuarto. Y entonces, U a la 3 medios por 2, pues esto simplemente sería 2 por U a la 3 medios. ¿Sí? Ahorita les digo cómo hacer eso sin necesidad de hacer tanto proceso, pero pues, bueno. Y 3 por 1, por favor, aquí hay un unito pequeño, sino que yo no lo coloqué así como muy grande, pero entonces 3 por 1, pues esto nos da 3. Entonces, cuando ustedes apliquen esta oreja, lo único que hacen es invertir el fraccionario que está el exponente. Miren, 3 medios, ¿qué pasó? El 2 pasó para arriba y el 3 pasó para abajo, miren. Y si ustedes van a hacer eso, siempre que van a integrar un exponente con fraccionario, pasa lo mismo. O sea, se invierte la fracción. El 2 pasa para arriba y el 3 pasa para abajo. ¿Por qué? Pues por este producto que hay acá, por esa orejita que hay ahí, más c. Listos. Por último, ¿qué nos falta? Nos falta multiplicar este fraccionario. Entonces, menos 1 por 2 da menos 2. Y 4 por 3, 12. Entonces, esto nos daría mitad de 2, 1. Y mitad de 12, 6. Menos 1, 6. ¿Listos? O sea, eso fue lo que nos dio aquí estos fraccionarios. O sea, esto es como si se simplificara realmente esto. Entonces, mitad de 2, 1. Y porque 2 por 1, 2. Y mitad de 12, 6. Ahora, U a la 3 medios. Pero recuerden quién era U. U era 1 menos 4x elevado a la 3 medios. ¿Sí? Más c. Y esa ya es la respuesta, ahora sí. Más c. ¿Listos? Y ese es el método de sustitución. Entonces, ¿en qué consiste ese método de sustitución? Vuelvo y repito, ese es como el proceso de antiderivada de la regla de la cadena en derivación, ¿sí? Donde se necesita un U y un DU. Entonces, en este método ustedes tienen que saber a quién llamar U, ¿cierto? Para que yo pueda que luego sustituya y pueda desarrollar la integral como tal. No todas las integrales salen por acá, ¿sí? Hay unas integrales, vuelvo y repito, que salen por método de partes, otra de fracciones parciales. Hay unas que salen, por ejemplo, eh, espérame Natalia, hay unas que salen, por ejemplo, haciendo sustitución y luego partes y bueno, poco de cosas. Cuéntame Natalia, ¿qué quieres preguntar? Profe, qué pena que se nos salga un poquito del tema. Lo que pasa es que yo en un video
pues de su explicación decían que cuando se comienza en raíz se debe terminar igual. Y después del resultado que usted colocó, se colocaba la raíz con el exponente de 3 medios. Entonces quería saber si, qué tan veraz era eso, en qué caso se debe terminar Y igual en raíz. bueno, lo que pasa es que lo que yo quiero hacer acá, ya con lo que el tiempo que queda, es derivar eso que hicimos para llegar a la raíz. Pero eso es opcional, ¿sí? Eso es opcional. Sí. Ahí simplemente la respuesta pues quedaría menos un sexto. Bueno, Ujú. coloquémosla. Pero es que, vuelvo y repito, no voy a hacer eso porque quiero explicarles algo Sí. importante y con eso terminamos de entender ese proceso entre derivación e integración. Menos un sexto, aquí colocaríamos raíz de 1 menos 4x, ¿sí? 1 menos 4x, ¿sí? Y recuerden, ¿no? Entonces, Ya, este 2 va para acá ujú, y este va para acá. Aunque aún todavía se puede simplificar esto. Más C, ¿sí? Realmente, eso que dices de que si a mí me lo dan radical y la respuesta la vi en radical, más que todo es para la derivación, ¿sí? Pero la ah, integración no es indispensable, vuelvo y repito, ¿por qué? Pues porque es el proceso del antiderivado. Pero bueno, entonces, pónganle cuidado. Algo importante, ¿cómo hago yo para saber si me quedó bien? Y eso es lo chévere que tiene, digamos, este tema. Mientras, por ejemplo, en derivación, eh, en derivación, yo no sé si la respuesta me quedó bien. Entonces, ¿qué sucede? Voy a derivar esta respuesta que tenemos acá y me tiene que dar esta función. De lo contrario, pues fue que me quedó mal. Entonces, derivando esta respuesta, pónganle cuidado cómo quedan. No se les olvide que esto es un producto pequeñito, ¿sí? Un número por una función. Entonces, esto nos quedaría menos un sexto, ¿sí? Menos un sexto. Lo dejamos ahí quietico. ¿Y cómo derivamos esto? Entonces, este 3 medios, que es el exponente, pasa a multiplicar. 3 medios. Luego colocamos lo que está dentro del paréntesis. Entonces 1 menos 4x. A ese 3 medios le quitamos 1. ¿Sí? A ese 3 medios menos 1 porque estamos derivando, ¿no? Recuerden que en la integral es sumando. En la derivada es restando. Entonces 3 medios menos 1, simplemente eso nos da un medio. Ustedes lo pueden hacer acá, ¿no? Así como hice este de acá. Entonces ustedes lo van a hacer ahí. Multiplicado por quién? Por la derivada interna, ¿no? Y la derivada de menos 4x es quién? Menos 4. Listos. Entonces, ¿ahora qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar esto que está acá con menos 4. ¿Sí? Esto lo voy a multiplicar, por eso lo subrayé acá, para que ustedes hagan esa operación. Entonces, esto sería, multipliquemos los de arriba. Recuerden que aquí es como si tuviéramos un 1, ¿no? Entonces, en la multiplicación de fraccionarios son los numeradores. El de arriba por el de arriba por el de arriba. Entonces, menos 1 por 3 o 1 por 3, 3 y 3 por 4, 12. Ojo, no olvidemos que menos por menos da más. Entonces, arriba nos da 12 y abajo 6 por 2, 12, ¿cierto? Y 12 por 1, pues 12. Entonces 12 dividido en 12, pues nos da 1. Es decir, que esto y esto, todo eso nos dio 1. Entonces, vuelvo y repito, se multiplican los de arriba y me da 12. Se multiplican los de abajo y me da 12. 6 por 2, 12. Por 1, 12. 1 por 3, 3. Por 4, 12. Y menos por menos, más. Entonces, todo eso se simplificó. Y miren lo que nos dio solamente. 1 menos 4x, todo elevado a la 1 medio. Aquí ya podemos hacer lo inverso a lo que hicimos acá. Y entonces, aquí llegamos a que eso es igual a raíz cuadrada de 1 menos 4x. ¿Sí? Ah, algo importante, la derivada de c, que habíamos quedado aquí, más c, es 0, ¿no? Recuerden que un numerito, digamos que eso es más 5, más 10, entonces es 0, entonces no hubo necesidad de colocarlo acá. ¿Sí? Que la derivada de más c, pues no. ¿Y qué sucede? Pues que
En efecto, esta fue la integral que nosotros estábamos desarrollando, ¿cierto? La función que estábamos integrando. ¿Listos? Entonces, aquí es donde nosotros nos damos cuenta el proceso, que es un ciclo. Tengo la función, la integré, utilicé el método de sustitución, me dio una respuesta y esa respuesta, ¿cierto? Volviendo de sustituir, digámoslo así, el proceso, o sea, sustituí primero, ahora sustituí. Es decir, en lugar de colocar aquí u, coloco 1 menos 4x, entonces llego a la respuesta de la integral. Y si derivo esa respuesta, tengo obligatoriamente que llegar a la función. ¿Listos? Y ahí yo me doy cuenta si me quedó bien o me quedó mal. O sea, que si yo no hubiese hecho este u, yo hubiera hecho como les dije al principio, de que se podían abrir las integrales y eso, llego a una respuesta que si yo la derivo, no me da la función por ningún lado. ¿Listos? Pues dudas, preguntas, inquietudes, que aquí pues ya aquí ya sí entramos un poquito ya más en materia, ya ustedes pueden mirar en el taller que ya pues ya son procesos un poquito más extensos, ¿no? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo que no hayan entendido ahí? ¿Muchas cosas o poquitas? No, señor, por mi parte está claro. Bueno, muy bien. Entonces, eh, ¿cómo hacer para que desarrollen esas integrales que tienen ahí? Yo les recomiendo que vean videos sobre derivación de, integración de funciones trigonométricas. Las de seno y coseno pues son relativamente fáciles, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque recuerden que la derivada de seno es coseno, mientras la derivada de coseno es menos seno. La derivada en la integración, como es el proceso inverso, entonces vamos a jugar con eso, seno y coseno. Algo importante que... bueno, hay otras trigonométricas que se hacen es por sustitución. ¿Sí? O sea, ustedes miran una tablita que hay de integrales y empiezan a ver la respuesta, a ver si simplemente hay que sustituir. O sea, llegar y decir, esta es la secante, esta es la cosecante. Entonces, revisen esas, integración de funciones trigonométricas. Importante, que era lo que les iba a decir, esas funciones están multiplicando. Ahí no hay ninguna como la anterior que acabamos de hacer, ¿sí? Todas, o puede ser por partes o por fracciones parciales. Por lo general, cuando las integrales tienen funciones con fracción, ¿sí? Es decir, racionales, o sea que hay numerador y denominador, toca hacerlas por fracciones parciales. Entonces ahí les toca también consultar el método de partes y el método de fracciones parciales. Por eso les digo, yo por ejemplo, esas integrales que ustedes tienen ahí, no es que sean tan complejas, pero ya para poderlas hacer todas, tienen que saber prácticamente integrar, ¿sí? Tienen que saber ya todos esos métodos. Algo importante, me decía una vez un estudiante, profe, ¿cuáles son más difíciles? ¿Las que tienen numeritos o las que no tienen numeritos? Pues lógicamente le dije que las que tienen numeritos. ¿Por qué? Pues porque para desarrollar primero la integral, ¿sí? Con o sin numeritos, toca desarrollarlas en ambas, ¿sí? O sea, así tenga límites de integración, toca desarrollarla primero. Entonces, pues es lógico que el proceso del teorema fundamental del cálculo, pues es un proceso aritmético que ya de pronto es más fácil hacerlo, pero yo no puedo desarrollar el teorema fundamental hasta que no tenga la respuesta de la integral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esa donde está menos pi medios y pi medios, por eso es importante que también busquen integración definida de funciones trigonométricas. ¿Listo? Que ese tema también, pues, es de cuidado. Aunque, vuelvo y repito, desarrollan primero la integral y después sustituyen los valores. Entonces,
Ya ustedes después pueden averiguar o pueden consultar cuánto es seno de pi medios, cuánto es seno de pi radianes y solamente sustituir. Tampoco es que sea mayor cosa. Bueno, señorita, yo creo que pues, bueno, voy a dejar de compartir acá. Eh, ¿Saben que sí que me tiene como pensativo, Natalia? Señor profe. Que lo último que uno ve es integración definida. ¿Por qué se los preguntaron a ustedes de primero? Tan raro. ¿Sería que vieron los temas desordenados o de pronto? Pues no sé, profe, porque es que las preguntas del parcial nosotros no hemos hecho ningún ejercicio. O sea, de una que otra, pero por ejemplo de donde había gráficas que en rojo y eso no lo habíamos realizado antes. Ok. Bueno, Sí. Natalia, entonces hagamos una cosa. Si el viernes, o sea, lo que yo les decía es que el viernes pues siempre me queda un poquito complicado, pero yo sí quiero que nos veamos aunque sea una hora. Yo te escribo ahí al WhatsApp para que les comuniques a tus compañeras, ¿listo? A tus compañeros, Listo, profe. para Sí, ver cómo van. Y pues la idea sería, digamos, que vean todos esos videos que les dije, ¿sí? sí, Y si señor. ya de pronto tienen dudas y alguna cosa, pues yo les colaboro con parte del procedimiento. Pero digamos, yo sentadito, eh, poniéndome a desarrollar esas 10 integrales, me demoro por lo menos unas 2 horitas, ¿sí? Porque Sí, siempre claro, que profe. toca hacer una cosa, que toca hacer otra, que... Listo. Entonces explicarlas, pues lógicamente se va a ir un poquito más. Entonces, en otras palabras, pues vayan viendo videos. Ah, también busquen links de ejercicios resueltos, ¿sí? Que hay veces hay Sí, ejercicios señor. muy parecidos. Entonces ustedes por lo menos pueden orientarse. Eh, Natalia, ¿ustedes ya más o menos saben algo de integración por partes? No, profe, pues por mi parte no. Mm, ya. Es que integración por partes es como la misma sustitución que acabamos de ver, Sí, pero con otra formulita más adelante. Sí, o sea que le colocan, ya no es solamente U y de U, sino de V sí. y V. O sea, hayan esos 4 elementos. Entonces, el viernes miramos cómo van con lo del taller, les explico unos 2 ejercicios de partes y fracciones, pues sí no sé si alcancen a ver, pero la idea es que vean videos. ¿Listos? Listo, profe, sí, señor. Bueno, Bueno, muchas entonces gracias. que pasen muy